La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Le voy a predicar 2 veces hoy, ¿me deja? Natalia dijo amén. Te digo, como diría Jesús, conforme tu fe, sea hecho. Vamos a ver, no están así, pero más o menos así. Le quiero explicar acerca de los principios de Dios. Después de que le dé esta palabra, vamos a presentar la ofrenda y después de eso voy a cerrar con otra palabra y después de eso vamos a ministrar. Total, todo al revés, total. Si no, las rutinas aburren. Adiós, digo. Dios de principios. Dios es un Dios de principios. ¿Sabe qué es un principio? Ahora me dice lo que está al principio, ¿no? Lo que empieza. ¿Sabe qué es un comienzo? Claro, y era obvio que iban a decir eso. ¿Sabe qué es un principio? No, estamos en lo mismo, un comienzo. Un principio sobre lo cual algo se apoya. Un principio lo que determina una actitud. Un principio que regula un comportamiento. Los principios de la física, los principios de la ciencia, principios de la matemática, principios de la vida. No hablo de origen, hablo de aquellas cosas que determinan y que marcan determinadas pautas para un comportamiento. Por ejemplo, la planta para crecer necesita que usted la riegue. Eso es un principio del crecimiento. La alimentación, con eso crece. Pero quiero hablarle del Dios de principios. Porque si yo conozco los principios de Dios y me muevo de acuerdo a los principios de Dios, entonces lo que Dios tiene para mí lo voy a recibir. Si yo en vez de andar de acuerdo a los principios de Dios, hago las cosas a mi manera y espero que Dios me bendiga, no funciona. Si en vez de andar con los principios de Dios, de acuerdo a los principios de Dios, ando según mis principios, creyendo que son buenos y correctos, y puede ser que sean buenos, perfectos, correctísimos, no funciona. Si desconozco los principios de Dios y entonces digo, bueno, pero yo no sabía, y entonces me escondo detrás de podríamos decir, el manto o la pantalla de la ignorancia, yo no sabía, entonces no lo podía cumplir, no funciona. Por eso usted tiene que conocerlos, tiene que entenderlos. La matemática es una ciencia exacta, ¿sí sabe? ¿Qué van a saber? ¿Quién sabe algo de matemática? A ver. ¿Cuánto es 2 más 2? Me gustan los gestos que ponen para contestar esta cosa. Así. Ahí son todos 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 33? A los que dijeron 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 33? No. Sin calculadora, señora. ¿Hola? Ajá, ¿dónde están los sabios? ¿Cuánto vale el número constante pi? ¿Qué más? No. 3,14, 15, 9, 26, 54. Búscalo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 33? No. 5.7445626. Son principios matemáticos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? Esa se la hice fácil. No. Esto para todos los que dijeron 4. No. Bueno, después, alguno iba a ser 13, 11, 12. Bueno, alguno iba a ser 12. 12 por 12, 144. De la misma manera, Dios tiene principios que son ineludibles, que no se los puede alterar, que no se los puede cambiar. Porque si bien es cierto que la matemática de Dios funciona distinto,
Los principios de Dios tienen un principio matemático, tienen una regla matemática. En la matemática de Dios no siempre 2 más 2 es 4. Pero eso porque Él puede hacer que de la nada aparezca algo. Dios puede hacer que vos sin tener un peso, Dios te provea, te prospere. Dios viola los principios matemáticos cuando dice, por ejemplo, en Isaías capítulo... Esperá que pongo en modo Biblia. 40 o 41. 40 creo, 40. Cuando dice que Él es el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso está violando un principio matemático. Porque hay un principio matemático por convención que dice que todo lo que se multiplica por 0 es igual a... Ah, bueno, esa la sabían. Lo que se multiplica por 0 es igual a 0. Pero Dios dice que Él multiplica por 0 y es igual a 1. ¿Cómo lo hace? No sé. Bueno, sí sé, pero se rige por un principio propio. La convención matemática dice que todo lo que está dividido por 0 es igual a... Bueno, ahí ya estamos 1 a 1. ¿Vos fuiste o no? Todo lo que se divide por 0, por convención, no por cálculo, es igual a 1. Se determina, es una ley. Como es imposible, entonces se considera que todo lo que sea dividido por 0 es igual a 1. Pero para Dios, lo que se divide por 0 no es igual a 1. Lo que se divide por 0 puede ser para Dios igual a 0 o puede ser igual a 1000. Porque Él es el mismo que dice, por ejemplo, el libro de los Salmos, ya van a entender a dónde voy. Él dice en el libro de los Salmos, y creo que en Apocalipsis sigue, que para el Señor, un día es como 1000 años. Y 1000 años son como un día. O sea, es imposible. Pero para Dios, si Él lo dice, es posible. ¿Por qué? Porque Él se mueve con principios que no están atados a los principios humanos, pero son principios sumergidos en la matemática de Dios. ¿Ya los mareé mucho? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Abre el Salmo 92. Y les voy a contar de un hombre en aflicción, pero que conocía al Dios de principios, al Dios de los principios. Y a usted le conviene tener un Dios de principios. Y le conviene tener un Dios de pactos también. Los principios en la vida son aquellas cosas, aquellos conceptos que determinan tu conducta. Anoche estaba mirando una película vieja, en Centinela. Un grupo de agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, la guardia del presidente, o uno acusado de traición, que no era tal, se escapa, lo quieren apresar, se escapa, lo está persiguiendo, el que está a cargo de la persecución era su amigo íntimo, con el cual él había tenido una diferencia y estaban distanciados, estaban peleados. Y llega un momento donde ahí lo tiene a tiro. Entonces le dispara, como no se detenía, le dispara. Y le pegan el chaleco. Y este otro, el que se escapaba, le decía, si de verdad crees que yo fui, disparame, pero no en el chaleco, pegame en la cabeza. Y el otro le va a disparar. Para él era un traidor, él tenía la autoridad, el otro se estaba escapando, todo lo avalaba, todo le daba el ok, y bajó el arma. No disparó. ¿Por qué? Por un principio. El principio era la amistad, y esa amistad en su interior le decía, yo no puedo ir contra mi amigo, aunque hayan tenido diferencias. Estos son los principios los mismos que rigen a Dios, y estos son, te digo, lo que te quiero hablar de un hombre que conociendo esos principios estaba tal vez pasando situaciones difíciles.
Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio. ¿Sabe lo que es un decacordio? ¿Un salterio? En el decacordio sí, es como una guitarra con 10 cuerdas. Y el salterio es como una... Espera que no me acuerdo. No, después dice, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, no importa, eso era de curioso nomás. Por cuanto me has alegrado, anote eso y márquelo si quiere. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Empieza a hablarle a Dios, empieza a decir lo bueno que es alabar a Dios, lo bueno que es entonarle salmos, que son cantos a Dios, lo bueno que es ponerse contento con eso. Y dice, en las manos de tus obras me gozo, o sea, ¿en qué momento yo me gozo? ¿En qué momento me gozo lo que Dios hace? ¿En qué momento me pongo contento con lo que Dios hace? Cuando lo que Dios hace me bendice, cuando lo que Dios hace me saca de un problema, cuando lo que Dios hace me prospera, cuando Dios soluciona algo en mi casa, cuando Dios mete mano y se preocupa de mí, se interesa en mí, me ayuda, entonces en la obra de tus manos me gozo. Por cuanto me has alegrado con tus obras. Verso 5. Cuán grandes son tus obras, oh Señor. Muy profundos son tus pensamientos. Y ahí arrancan los principios de Dios. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. Eso de profundo los pensamientos quiere decir casi desconocidos. Quiere decir, como dice en Romanos capítulo 11, verso 33, que habla de la profundidad insondable de las maravillas del conocimiento de Dios, como muchas palabras como para decir no tengo ni idea de por dónde le pasan las cosas a Dios. O como dice Isaías capítulo 55, que dice, por cuanto más altos son tus pensamientos que mis pensamientos y más altos tus caminos que mis caminos, hay una brecha. Profundos son tus pensamientos, altos son tus pensamientos. Se contradice. La Biblia se contradice. ¿Son profundos o son altos? Ponete de acuerdo. Hay una brecha. Marca una brecha, una separación. No estoy a la par de Dios. Dios está por encima. Esos principios son los que ponen a Dios por encima tuyo. Pero el que conoce los principios, aunque no se entienda, se pone por debajo y recibe el beneficio de los principios de Dios. ¿Sigue sin marearse todavía? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Y si no contesta, parece que no está. Verso 6, otra vez. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué cosa? Lo que viene ahora. Escuche, porque para alguien es esta palabra que son el versículo 7, versículo 8 y verso 9. Esperen un poquito. Para alguien es esta palabra. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende. ¿Qué cosa? Verso 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. ¿Me abrís una NTV, por favor? Dame. Porque si no, no van a entender bien. Esto parece demasiado poético y es mucho más simple. Voy desde el 6 de vuelta. Solo un simplón no sabría y un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. ¿Entendió ahora, no? Ahora se entendió un poquito mejor. Aunque florezcan, aunque broten, serán destruidos para siempre. Aunque el sinvergüenza de la esquina de tu casa, aunque el delincuente que vive a la vuelta de ella, aunque aquel atorrante que forma parte de tu familia, aunque un conocido que te estafó, o peor, y hasta capaz que te diría, ¿por qué no habitual? O peor, el pastor que te engañó, el cristiano que te estafó.
Qué pena, qué pena. Una vez yo recuerdo que dije, qué lástima que tiene el pueblo de Dios que no se puede contratar a cristianos para trabajar. Porque siempre han sido el peor testimonio. Eso es algo que se debe revertir. Por eso digo, tal vez confiaste en un hermano, en un hermanito, en un evangelio, en una aleluya, en un cristiano, en alguien que congrega con vos. Confiaste para que haga un trabajito en tu casa. Y no solo que no lo hizo, sino que se llevó la plata y nunca más apareció. Tal vez, aunque los impíos crezcan, florezcan, aunque veas que a tu alrededor aquel que no busca a Dios prospera, aunque veas a tu alrededor aquel que hace de su vida lo que se le da la gana, las cosas le van bien. Aunque veas a tu alrededor el que es un delincuente, el que se está drogando, el que introduce a otros en la droga, el que vende droga. Aunque veas a tu alrededor aquellos que tal vez tengan conductas muy de señores, pero sin embargo de lo del Señor no les queda ni la S, sino que son delincuentes, sinvergüenza, atorrantes, estafadores, malhechores, bla, 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 bla. Ponle el nombre que quieras de acuerdo a la situación que pueda hacer que hayas vivido. Aunque veas que crezcan, no te inquietes. Salmo 37 dice lo mismo. No lo voy a leer eso. No te inquietes, no te preocupes, ni te detengas. Porque vos ponerte a mirar a una persona en esas condiciones, que hace todo mal de acuerdo a lo que Dios dice que se debe hacer, principios, y es prosperada, tu cabeza te dice, ¿y dónde está Dios ahí? Y ese mismo viene y te dice, ¿y dónde está tu Dios? Y tu cabeza te dice, como en algún momento yo mismo me llegué a preguntar, si este Dios, si este es el Dios al que sirvo, el que hace y permite esto, no me interesa servirlo. No, si yo para rayado, yo a loco no me gana. Si vos sos esta clase de Dios que permite esto, que avala esto y bendice esto, no me interesa servirte. Cuando te detenés a mirar esas situaciones alrededor. Pero Dios dice, verso 8, 9. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y el verso 10, fíjese cuando te dije una persona que estaba pasando algún tipo de aflicción. El verso 10 empieza con una de esas palabras que te muestran lo profundo. El verso 10 en la versión tradicional, no sé, en la versión moderna, pero empieza con una palabra que habla de un cambio. Y arranca diciendo, pero. ¿Y vieron cuando siempre hay un pero para algo? ¿Viste cuando le pedís algo? Siempre hay un pero. Vos siempre tenés un pero. ¿Andás en la cama? Sí, ya voy. ¿No hiciste la cama? Ah, que. Pero. ¿Poquito puedo? Poquito. Vende la computadora. Ah, pero. Era poquito, de chiste. Te quiero. Pero cuando el pero viene en esta posición, como está hablando este hombre, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. Cuando vos ves el pero, dicho en otro sentido, desde el otro lugar, en una posición distinta, cambia tu perspectiva de la situación. ¿Cuál es la situación? Que este hombre que había sido estafado, engañado, o que tal vez le pasaron por encima, tal vez le robaron, tal vez le mintieron, como pueden haberte hecho a vos, tal vez lo indujeron, tal vez lo lastimaron, tal vez lo golpearon, tal vez dañaron su fe, como pudo haberte sucedido a vos. Él, desde otra posición distinta, sale de mirar eso, no contempla al causante de su mal, sino que solamente se detiene en esto. Pero tú, Señor, vos vas a aumentar mis fuerzas como las del búfalo. ¿En qué condiciones, por qué causa, una persona dice, vos vas a aumentar mis fuerzas? ¿En qué condiciones o por qué causa una persona dice, vos vas a aumentar mis fuerzas? Porque no las tiene.
en qué situaciones, por qué causas, por qué situación, por qué necesidad una persona puede decir, como pidiendo o diciendo, pero vos vas a aumentar mis fuerzas. Pero vos vas a aumentar mis fuerzas como el búfalo. Para que una persona diga eso, lo primero que le tiene que estar pasando es, lo primero, lo sencillo, no creer que las tiene. Tal vez las tiene, pero no creer que las tiene. Lo primero que le está pasando es, no se considera a sí mismo que tiene la capacidad para salir de esa situación. No se considera a sí mismo con la fuerza suficiente para cambiar su situación real. No considera que tiene en su cuerpo y en su capacidad el medio para solucionar el problema que está viviendo. Pero no se considera capaz, no se considera con fuerzas, no tiene las fuerzas o cree que no las tiene. Sin embargo, es el mismo que dice, en las obras de tus manos me alegro. ¿Entiende la retórica de la situación? Lo llevo un cachito y vuelvo al Salmo 66. Uno de esos que ha sido en mi vida una columna en algún momento particular. Versículo 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Qué es lo que vemos hasta ahí? Está dando gracias a Dios por cómo lo sostuvo, está dando gracias a Dios porque no cayó y está diciendo a los demás que alaben a Dios y bendigan a Dios con alabanza, porque Dios es bla, 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 bla. ¿Sí? ¿O es cosa mía? ¿Están acá o se fueron? Verso 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. ¿Querés algo más? Nos probaste, nos sacudiste, me arrastraste, me golpeaste. Pusiste sobre mis lomos pesada carga y como si por la duda no te alcanza, hiciste cabalgar hombres en mi cabeza. O sea, yo no digo que literalmente le haya pasado tiempo cabalgando sobre la cabeza de este. No creo que, porque no lo estaría contando. ¿Ok? O sea, no digo que literalmente es lo que sucedió, pero para que un tipo se sienta de esa manera, para que él diga, me pusiste una carga pesada, hiciste que hombres cabalgaran arriba mío. ¿Llegaste a sentirte en esa situación? Tal vez ahora te das cuenta que tu situación no fue tan grave como llegar a este caso. ¿Llegaste a sentirte que te había pasado por encima? La molesta que andaba bien vos. ¿Llegaste a pensar que hasta Dios se olvidó de vos? ¿Y a sentirte sobrepasado? Pero mire cómo termina la mitad del último versículo. Cuando dice, nos pasaste por el fuego y por el agua, pasamos por el fuego y por el agua. El final del verso 12 dice, y nos sacaste abundancia. Nuevamente, el mismo principio que está activo y en funcionamiento. Y no creo que lo haya identificado, que lo haya reconocido todavía. Pero en los dos salmos está activo el mismo principio. Aquel que está diciendo, no tengo fuerza, no tengo medios, no tengo capacidad, estoy hecho percha. Ese mismo es el que está diciendo, en las obras de tus manos me gozo. Aquel que está diciendo, pasaste sobre mí, cabalgaste sobre mi cabeza, me metiste en el fuego, en el agua, me hiciste de moco, es el mismo que dice, alaben las obras de Jehová, porque Él nos ha guardado. No lo entiende, ¿no? Voy de vuelta al 92. Y ya termino. (92:10) otra vez. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco.
Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Verso 12. Esta viene en tiempo de cumbia, el verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Nuevamente vemos el mismo principio en ejecución. ¿Lo viste? ¿Sí? Nuevamente el mismo principio de este hombre en ejecución. Fíjese que dice, pero el justo, aquel que puede haber hecho lo peor en su vida, pero ha puesto su confianza en Dios y Dios lo rescata, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Usted vio alguna vez una palmera de Bilucha? ¿Sabe por qué la comparación del cedro? ¿Sabe cuál es el escudo, la bandera de la República del Líbano? ¿Qué vas a ver, no? ¿Sabes? Esto es lo mío. No, está bien así. En la bandera no se nota, la bandera es roja y blanca, si mal no recuerdo, y en el centro tiene el escudo, pero casi no se ve. El escudo de la República del Líbano muestra un terreno, o sea, tierra, con raíces incluso, y es un cedro. Ese es el escudo. Un cedro en flor, bien robusto, un follaje bien amplio. Yo digo, para que un árbol sea el símbolo nacional y el escudo de un país, debe decir dos cosas. Una de dos, o no sabían qué miércoles poner de escudo, o el cedro es algo muy importante, visible y referente de la nación. Fíjese que cuando Salomón empezó a edificar el templo, eso está en la Biblia, le aconsejo que la lea de vez en cuando, cuando Salomón empezó a edificar el templo, incluso cuando Nehemías, mucho antes, empezó a reconstruir las murallas de la ciudad, en las dos situaciones pidieron permiso a los reyes de cada tierra y fueron navegando hasta el Líbano, y dice que a Salomón, el rey del Líbano, le regaló cedros para la casa de Dios, para el templo. Se los regaló y los mandó por barco por el Mediterráneo y entraron por Filistea, por la zona actual de la Franja de Gaza. Ahí es donde entraron los cedros que enviaba Salomón para el templo de Dios. Lo mismo ocurrió con Nehemías. Era algo muy valioso. Y así dice Dios sobre tu vida. Esta palabra, con el cierre que le voy a dar en 5 minutos, tiene mucho que ver, más que nada, con el orden que Dios está reclamando sobre nosotros y en el cual nos está poniendo, y que en este mes de febrero se habrán dado cuenta, los que acostumbran mirar o prestar atención, se habrán dado cuenta que no hubo una declaración especial sobre el mes de febrero, ni ningún dibujo, nada especial distinto sobre el mes de febrero, sino que seguimos nuevamente como arrancamos el 2015, con la declaración de orden, porque es el año de orden, y avanzamos y todos los meses, por lo menos si Dios no dice lo contrario, vamos en esa dirección. Y estar en orden, de acuerdo a lo que Dios dice, significa sencillamente esto. Entender los principios, conocer los principios, bueno, al revés, conocer los principios, entender los principios, ponerlos por obra, resultado, recibir la bendición. Conocer el principio, entender el principio, ponerlos por obra, resultado, ser prosperado. En los últimos versículos del Salmo 92, entre el que ya leí, vuelvo y me detengo en dos partes y ya termino. Verso 11. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. O sea, cuando vos cumplís y ponés en práctica los principios de Dios, los que se levantaron contra vos, dice que Él va a escuchar de ellos y los va a estar mirando. Victoria sobre los enemigos. Autoridad sobre aquellos que se levantan contra vos. Exaltación, el Salmo 22 dice, en medio de tus hermanos te alabaré, en medio de la congregación te exaltaré. O sea, que Dios te pone en alto. Dios te pone encima. El que te dijo dónde está tu Dios, desde arriba le vas a decir, Dios está conmigo. El que te dijo por qué Dios no te prospera, es el que le vas a decir, Dios me prosperó.
El que te dijo, ¿dónde está Dios que estás enfermo? Le vas a decir, Dios me sanó. En una posición superior. Y no hablo de sentirte más que otro, no pasa por ahí. No es sentirte más, es estar más arriba, no sentirte más. Porque en cuanto te sientas mal, Dios te pega un cocazo en la nuca. ¿Sabes qué lindo que vas a disfrutar el polvo? Una de mis canciones de mi adolescencia favorita. A ver si de chavo edades ahora. Otro muerde el polvo. Es una frase que significa cuando venciste a alguien, cuando derrotaste a alguien y quedó planchado en el piso, mordiendo el polvo de la tierra porque ganaste. Eso es lo que dice Dios sobre tu vida. Segundo, lo primero que te dije. Lo segundo que te digo, antes de terminar. Vuelvo otra vez a verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y ahora, aún en la vejez, fructificarás. Aún en la vejez, levanta la mano los viejos. Quiere decir que tenía 120 años, pero todavía tenía tiempo para gozar del sexo. A usted le da vergüenza decirlo. Incapacidad, como dijo alguno, no sé quién fue que dijo por ahí. O sea, aún en la vejez vas a dar fruto. Aún en la vejez lo que hagas va a dar resultado. Aún en la vejez lo que emprendas no, mejor miro para otro lado. Aún en la vejez lo que emprendas va a dar resultado, te va a salir bien y todo lo que emprendas lo vas a alcanzar y todo lo que quieras lo vas a recibir. No porque lo digo yo, no porque seas un caprichoso, sino por entender los principios de Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cuál es el principio que Dios está queriendo que pongas en práctica? ¿Cuál es el principio sobre el cual tenés que pararte y avanzar? ¿Cuál es el principio que Dios quiere que ejecutes en tu vida? No, me dijiste que sabía. Alaba al Señor en todo tiempo. Da gracias a Dios por todo. Orá sin cesar. Levantá siempre y en todo lugar manos santas. ¿Entiende? Las circunstancias, ¿no? Decía Alvarado, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El poderoso, aquel del cual me gozo y me gozo en la obra de sus manos y me alegro en lo que hace, Él está en mí. Entonces, no importa lo que esté pasando en este momento. Y dice el libro de Gálatas o Corintios, aflicciones, tiempo presente. Búscamelo. Las aflicciones de este tiempo presente son en nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estés pasando en este momento no se compara ni así con la grandeza de lo que Dios va a hacer con tu vida. La dificultad que hoy estás viviendo no se puede comparar ni así con todo lo que Dios te va a dar. Pero, en medio de la aflicción, levanta tus manos y adora. En medio de la necesidad, levanta tus manos y alaba. En medio del conflicto, seguí alabando a Dios. En medio de la dificultad, levántate en victoria. En medio del fracaso, levántate del fracaso. No dejes de buscar a Dios, no dejes de acercarte a Dios. Ponelo a Él en primer lugar en todo tiempo. Ahora vamos a ofrendar y voy a seguir. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.